Periodo intertestamentario, o también conocido como los 400 años de silencio. Este periodo es el que involucra del último libro del Antiguo Testamento en Malaquías en el año 420 a.C. hasta la Nueva Escritura con la llegada de Juan el Bautista y el Mesías. Posiblemente muchos dirían que en este periodo no hubo grandes profetas ni avances. Sin embargo, entender lo que sucedió conociendo la historicidad en esta época nos arroja luz sobre por qué ciertas situaciones cambian en la Nueva Escritura, junto con el panorama completo que abordó Jesús a su llegada. Por eso es importante conocer esos cambios políticos, filosóficos, sociales y demás que dominaban esta región. Ahora bien, para comprenderlo necesitamos regresarnos un momento a la época de Sócrates. Sócrates, hoy conocido como el padre de la filosofía, un pensador griego. Él hizo grandes cambios, ya que antes se consideraba el cosmos como aquella influencia sobre todos nosotros ante el pasado, presente y futuro. Sin embargo, a su llegada, él cambia todo el panorama formando conceptos sobre la justicia, la moral y la ética, dando situaciones radicales a todo el contexto que Grecia estaba sufriendo. Grecia en esos momentos tenía grandes avances, no solamente en el campo del conocimiento, sino en el campo político, social, arquitectónico, deportivo y artístico. Tanta fue su influencia que se conoció con un movimiento llamado helenismo o helénico. Esto procede porque antes la región de Grecia era llamada Hela. Así era conocida esa región de la antigua Grecia, lo que hoy conocemos como Grecia. Hela, por eso fue ese movimiento helénico, que lo que hizo fue llegar a toda la región para poder obviamente pues tener todos esos avances que estos grandes pensadores estaban formulando. Sabemos que Sócrates tuvo un discípulo muy especial llamado Platón, y Platón a su vez tuvo un discípulo llamado Aristóteles, y así llegamos al discípulo que nos interesa para conocer la parte de la historicidad de este periodo de silencio, con Alejandro Magno. Alejandro Magno nunca fue conocido realmente como un científico, pensador o filósofo, sino como un conquistador guerrillero. Sin embargo, la gran influencia que tenía su maestro Aristóteles en él se concedió a que él tenía ideas de unificar toda la región, es decir, de helenizar toda la región. Alejandro era hijo del rey de Macedonia y tenía un poderío militar, el cual a los 24 años se nota porque conquistó toda la región de Judea. Sin embargo, él no solamente iba como conquistador, sino llevaba un grupo de científicos, los cuales recolectaban plantas y animales para enviárselos a su profesor Aristóteles para estudiarlos en su colegio de Liceo. En este momento vemos la cercanía entre estos dos grandes personajes. Lo interesante es que Alejandro tenía 24 años al conquistar toda esta región, y sucedió en el año 332 antes de Cristo. En este momento vemos que desgraciadamente él es muerto también unos años más tarde, y entonces toda la región se la empiezan a disputar sus generales, el cual se divide en 4 áreas. Sin embargo, 2 de ellas son las que sobresalen, los Ptolomeos y los Seleucidas. En este momento ellos empezaron a pelear por la región hasta que en el año 200 a.C. los Seleucidas dominan toda Judea. Aquí es donde vemos la aparición de un personaje, el rey Antíoco III. Él dominó Judea, sin embargo, él tenía los mismos ideales de Alejandro Magno, de unificar y helenizar la región, es decir, imitar a los griegos. En este momento entonces vemos que Antíoco III tiene un hijo llamado Antíoco Epifanes. Incluso podemos entender que hemos oído esa palabra llamada epifanía, que significa transformación, en mostrar de el loco Epifanes, como fue justamente llamado, era porque él mismo se hacía parecer a Dios. Muchos decían que era un pequeño Hitler, ya que persiguió con esas teorías de unificación al pueblo judío, naciendo grupos de choque como fueron los escribas y fariseos, que ellos tuvieron que
poder permanecer en la ley y conservar sus tradiciones. En este momento Antíoco III, pues dejando obviamente a Antíoco Epifanes en el año 175 a.C., ponen medidas contra la circuncisión, los sacrificios, las festividades, el día del reposo y los textos hebreos. Cuestión muy interesante porque justamente en este momento toda la antigua escritura estaba escrita en hebreo y ellos la preservaron para que hoy la pudiéramos conocer. Un dato también muy interesante. Ante esta cuestión, entonces, también podemos saber que la influencia del helenismo fue tan grande que también por eso la nueva escritura está escrita en griego. Ahora bien, cuando llega Antíoco Epifanes, entonces salen los escribas y fariseos y empieza esa confrontación. Sin embargo, no hubo gran movimiento sino hasta el año 167 antes de Cristo, cuando se da el movimiento Macabeo. Macabeo fue un movimiento iniciado por un judío llamado Matatías, el cual tenía 5 hijos. Él es muerto en la guerrilla, en la lucha, en el frente de batalla, y uno de sus hijos, llamados Judas Macabeo, es el que logra liberar a Judea en el año 167 antes de Cristo y recuperar otra vez su soberanía. Es ahí cuando los grupos como escribas y fariseos toman un auge tremendo para conservar la ley, y toda la región permanece libre hasta el año 63 antes de Cristo, cuando llega Pompeyo, un general romano, invadiendo justamente toda la región de Judea. En este momento Roma estaba completamente helenizada, es decir, hablaban griego, tenían costumbres griegas y toda la región se estaba unificando, aunque fue el Imperio Romano el que ocupó justamente esta región de Judea. Aquí podemos ver que el emperador romano llamado Julio César también era un monarca terrible que quería sublevar a todo el pueblo, conteniendo toda la autoridad en él. Sin embargo, como estaban helenizados, ellos tenían un sistema más democrático y con un senado. En ese momento el Senado, al ver que Julio César está teniendo un gran auge político militar y temiendo que los va a derrocar, lo traicionan por medio de Bruto, un colaborador cercano, y todos apuñalaron en el Senado a Julio César. Ahí aparece el hijo adoptivo, que es Octavio. Octavio pues prefirió obviamente seguir con todo el dominio de la región y como sucesor queda al frente. En este momento vemos entonces que la región de Judea es ocupada ahora por los romanos y sigue completa la helenización que ya ellos estaban sufriendo. Así que por eso empezaron a hablar griego, empezaron a ser ciudadanos romanos, y entendemos inclusive porque Pablo también era ciudadano romano, nacido en una región de Tarso, justamente por la ciudadanía de sus padres, que es una cuestión muy interesante y particular para las leyes en esa época. En este momento, entonces vemos que en la región de Judea dejan a un personaje llamado Herodes el Grande, el cual también era un gran perseguidor de todos los judíos. Él estuvo gobernando aproximadamente desde el año 37 a.C. hasta el año 3 o 4 después de Cristo. Y en ese momento entonces César Augusto empieza justamente una pequeña disputa con Marco Antonio y Cleopatra, los cuales son vencidos. Sin embargo, aquí también hay una referencia bíblica muy interesante, porque Cleopatra, recordemos que era la reina egipcia y Marco Antonio uno de los generales romanos, y en este momento, cuando son vencidos, vemos que Egipto pues llega a un fin de una era la cual era pronosticada en la antigua escritura como que Egipto ya no iba a volver a renacer como una potencia, cosa que vemos hasta el día de hoy en la actualidad. Ahora bien, llegamos hasta el momento en que Octavio empieza a gobernar y es nombrado emperador en el año 27 a.C. y en la escritura es conocido como César Augusto. Ahora bien, en este momento encontramos la región de Judea dominada por la familia de Herodes el Grande, y después Herodes Antipas, Agripa y demás, así que eso ya es en el Nuevo Testamento. Entonces encontramos una región helenizada, una región dominada justamente por todos los romanos, una región de choque con una cultura griega, pero con una ciudadanía romana queriendo acabar con los judíos, y vemos un panorama desolador porque los mismos escribas
escribas y fariseos entraban en choque y querían conservar la ley, y Jesús entra a este escenario, el Mesías, en un momento de guerra, de confrontación, no solamente política, social, sino de todo el territorio, con grandes cambios dentro de todo este contexto a dar el mensaje. Y así es como empieza ese camino del Mesías, ese camino de salvación y ese ejemplo que nos dejó en medio de toda esta situación de cambios drásticos en la historia política, social y militar en toda la región. Ahora bien, esto nos da una señal del por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego, del por qué nacen los escribas y fariseos y del por qué la persecución romana en todo ese sitio, con referencias hacia todo ese poderío. Y así es como inicia Jesús su caminar, siendo Dios hecho carne en este mundo por amor hacia todos nosotros. Y conocer todos estos datos históricos nos arroja el panorama completo de lo que sucedió y de la preparación para su llegada. Dios los bendiga.